Para ahondar un poco más en este tema de la decisión, la determinación y el decreto que elimina, que terminó con el Instituto de Educación Pública allá en Oaxaca, hacemos contacto vía telefónica con el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación allá en la Cámara de Senadores. Senador, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Don Francisco, buenas noches, adelante. Pues bueno, una decisión histórica sin duda. Es una decisión largamente esperada, que es correcta, estratégica e inaplazable. El jueves pasado, el 16 de julio, el gobernador Gabino Cue estuvo aquí con nosotros, nos ofreció un diagnóstico y una serie de reflexiones sobre qué es lo que estaba ocurriendo. Y lo que no estaba ocurriendo en Oaxaca. Hay una descomposición acumulada de 35 años en donde el sindicato se convirtió en patrón, el patrón se convirtió en sindicato y evidentemente que era importante tomar un primer paso. Esto no corrige las cosas, sin embargo manda una señal muy clara de que hay una firme voluntad de recuperar la rectoría del Estado. ¿Por qué no se hizo antes, senador? Falta de oficio político y de carácter. Además, la parte de la dirigencia magisterial nunca había tenido tanta beligerancia tan abierta como lo hizo en el año 2006, que paró las escuelas de Oaxaca durante 5 meses, y ahora queda muy claro que no puede haber una fuerza más poderosa que la del Estado mexicano, y eso es lo que estamos viviendo. Oaxaca tiene pobreza, marginalidad. Terrible. El gobernador echa para atrás una serie de acuerdos que fueron acumulando desde 1992 y que hoy a la luz de la nueva normatividad son nulas y que son ilegales. Oaxaca tiene muchos pendientes. Es uno de los estados junto con Guerrero, Michoacán y Chiapas que tienen los menores rendimientos educativos. No se permitió hacer un censo para saber cuántos alumnos, maestros, autoridades y escuelas tenemos. No hay una ley local que esté armonizada con la que aprobó el Congreso de la Unión y los dirigentes viven en un museo de ecología política del siglo pasado, en donde quieren ser los dueños de las plazas, así es, bajo un criterio patrimonial. No son los ocupantes, son los dueños, así lo dicen ellos, por lo tanto pueden heredar, vender, regalar, prestar o rentar una plaza, son conductas inapropiadas. El año pasado dejaron de ir a trabajar 21 días y esperan que el patrón les pague eso. No hay ningún lugar del mundo en donde cada quien va a trabajar cuando su voluntad se la indique y el patrón le siga pagando. Senador, te preguntaba esto de por qué no antes, porque por todo lo que tú acabas de mencionar justamente, a mí en lo personal me parece asombroso que una administración que ya está a punto de terminar, que es la del gobernador Gabino Cue, perdió prácticamente todo. Fue atacado duramente por su inacción en muchas cosas y muchas de ellas justamente a cargo de la sección 22 que no la dejó caminar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ya prácticamente de salida? Es una decisión que el gobernador frente a la historia tendrá que explicar. Nosotros el jueves pasado le exhortábamos todas las fuerzas políticas a que no declinara, a que no claudicara, a que parecía que había el síndrome de Estocolmo ahí con los secuestradores. Y también hay que separar, porque no todos los maestros de Oaxaca son malos. No, hay nobleza y eso hay que considerarlo. Es la dirigencia que ha acumulado un pésimo aprendizaje de que mediante el chantaje y la presión van acumulando intereses económicos e intereses políticos. Están empezando a desmantelar. Hoy hay que reconocer que el gobernador ha tomado una decisión de carácter porque desmantela al instituto anterior, a los que estaban adscritos de parte del magisterio, los va a mandar al aula como debe ser, y él va a manejar el órgano máximo del gobierno del instituto directamente. También porque hoy es digno de tomar en cuenta. También porque hoy, senador, se contó con el apoyo irrestricto del gobierno federal. Empieza a haber apoyo del gobierno federal, el gobierno federal se ha lavado las manos, aunque es de reconocerse que sí empieza a haber estos apoyos. Lo que se dio a subrayar también, que no es suficiente, aunque ayuda muchísimo, es que todos los grupos parlamentarios del Congreso, prácticamente a través de la Comisión Permanente,
celebramos este acto de autoridad, que es el primero de muchos pasos. Así es. Ahora habrá que tener mucha voluntad, mucha paciencia, conciliación, porque en política uno puede escuchar y dialogar todo, con dos límites, principios y legalidad. Aquí habían cedido a principios y habían cedido a legalidad. Se va a requerir mucho trabajo. Las clases empiezan el lunes 24 de agosto, estamos en vacaciones, acaba de cerrar el ciclo, tendrán que tejer fino y sobre todo lograr una gran alianza con la sociedad para que la sociedad esté cerca de esta tarea, padres de familia, maestros que si quieren colaborar con la reforma, los educandos, los padres de familia, las autoridades de los centros escolares, en fin, hay mucho por trabajar. Así es, no será, bien lo dice senador, un camino fácil. La coordinadora no va a dejar, así como lo dicen ellos, no van a dejar que les arrebaten sus triunfos sindicales y no será un camino fácil, ¿no? Pues sí, no va a ser una tarea muy sencilla, habrá que tener mucha perseverancia. Pues, senador, le agradecemos mucho estos minutos para Noticias TVC y seguiremos pendiente este logro hoy importante para la educación, no solamente en Oaxaca, sino para México. Es un primer paso importante que ojalá que de manera análoga con la diferenciación de los diagnósticos correspondientes en Guerrero, Michoacán y Chiapas hagan algo equivalente. Qué bueno que lo menciona, senador, porque yo justamente le quería decir, esta es una llamada de atención para estas tres entidades. Un punto de referencia, las particularidades de Oaxaca, algunas son exclusivas, no se puede generalizar. Lo que ha hecho el gobernador hoy es digno de reconocimiento, pero es el primero de muchos pasos que habrá que seguir. Así es. En otros estados también hay que terminar la labor diagnóstica y sobre todo corregir con tratamientos alternativos. Así es, abrir el camino para la reforma educativa. Senador, muchísimas gracias. Encantado, Francisco, buenas noches. Buenas noches.